Los Aspis somos específicos. Sí, Aspis. ¿Por qué vuelvo a hablar de Aspis? Voy a tratar de contarlo a lo largo de este vídeo. Hace como unos 3 meses os pregunté a vosotros que cómo preferíais llamaros, típico de ACEA, que es condición del espectro autista, ASPI en el espectro. El resultado de estas encuestas que fui haciendo en la pestaña comunidad es que preferíais, por ejemplo, el término de condición del espectro autista, neurodivergentes. Preferíais la palabra ASPI. Entre Asperger, autistas, Aspis. Si oís un ruido es que tengo el aspirador pasando por casa y nunca termina, así que, en fin, me he esperado a que terminara, pero ha vuelto a empezar, entonces iba a ser imposible grabar el vídeo si no lo hacía, a pesar de que el aspirador esté en lo suyo, así que digo, pues nada, pues hago el vídeo. Bueno, entre Asperger, autistas y Aspis, preferisteis Asperger con un 57%. O sea que el término más valorado ha sido Asperger, seguido por el de Aspis. Bien, yo ya hice un vídeo hablando de que, bueno, este término Asperger realmente ha desaparecido. En el DSM-5 ya no se utiliza y ahora se llama a todo autismo. Pero hay mucha controversia entre las personas que, de hecho, nos hemos identificado con ese término. Se consideró simplificarlo todo y llamarlo a todo autismo. Y por cierto, en el DSM-5, que data del 2013, creo que es el último, se seguía hablando de trastorno. Ya sabemos que no es trastorno del espectro autista, sino condición del espectro autista. Así que el término trastorno diría que también está obsoleto. Luego se dicen muchas cosas que tampoco son del todo así, como por ejemplo que, bueno, personas autistas pues son que tienen dificultades en la comunicación. A ver, hay matices, dificultades en la comunicación, sí, pero sobre todo con personas que no son autistas también y de su tipo de autismo. Rigidez cognitiva. ¿No será más bien que tenemos un cerebro muy específico y muy centrado en el detalle? Y eso se dice que es rigidez, o como lo de la falta de empatía, que realmente lo que tenemos es hiperempatía, pero como no expresamos la empatía de forma igual que los neurotípicos, o sea, las personas que no son autistas, pues ya se deduce que es que no tenemos empatía. Se ha hablado también de que tenemos falta de imaginación. ¿De verdad pensáis que personas tan conocidas dentro del espectro como son Einstein, Jane Austen, Tim Burton, Lewis Carroll tienen falta de imaginación? Eso de Asperger se utilizó porque un tío llamado Hans Asperger fue quien publicó una definición de lo que esto era. Lo cierto es que eso de Asperger está mucho más definido que el trastorno, condición, del espectro autista actual. Luego también el término Aspi se hizo popular entre las personas Asperger, es como que las hacía sentir más ese apodo pues, dentro de una comunidad. Pero hay mucho conflicto con el término, en base a varios argumentos. Hay quienes dicen que los que usamos ese término somos una especie de supremacistas porque queremos distinguirnos de esas personas autistas que tienen dificultades de aprendizaje, o sea, más dificultades, problemas con el habla, un coeficiente intelectual más bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que agrupando a todas las personas bajo el nombre del espectro autista y no salirte de ahí, ¿vas a evitar de esa manera que haya diferencias entre ellos? No tiene sentido. A ver, que no tenemos las mismas necesidades. Dentro del espectro autista, por eso es un espectro, hay muchísima gente. Muchísima. Cada una con sus particularidades y necesidades. Y formas de funcionar, de vivir y de entender las cosas y de ser y de... bueno. Lo que yo digo es que el espectro autista es demasiado grande como para no especificar un poco más. Y no porque no esté todo dentro del autismo, que yo no digo que no lo esté. Claro que lo está. Pero igual que cuando hablamos de animales, no nos limitamos a decir, eso es un animal, y aquello que vuela es un animal, y eso que va por el agua es un animal. No, ¿verdad que decimos, eso es un gato,
y aquello es un pájaro. Incluso podemos afinar más y decir que es un gorrión o que es una gaviota. O vemos un pez y podemos decir, eso es un pez, no, eso es un animal, eso es un pez. Y afinar más y decir, eso es una, no sé, una sardina. O eso es un... no entiendo mucho de peces yo, pero ya me entendéis. Bueno, no es que no entienda de peces, pero no sé en el mar realmente un pescadito, en fin, que hay muchos tipos de peces. Un delfín, es raro ver un delfín en el mar, la verdad. Bueno, y es que a mí me explota la cabeza, porque es que encima somos personas que estamos muy orientadas al detalle y a la especificación. Y de repente unas personas que necesitan tanto la concreción, vas y las diluyes en un espectro grandísimo del autismo y le dices, no puedes salir de ahí. A ver, que sí, que estaré dentro del autismo, pero dime un poco más, porque si no estoy muy perdida. Agrupar a todos bajo la misma condición y ya está, es muy confuso. O sea, sí, la misma condición, pero no sé, especifica. Porque es que yo misma fui una vez a una reunión de personas pues autistas y allí pues no puedo decir que había de todo, sino que había sobre todo personas que estaban más en el punto ese de autistas más no verbales, con más problemas muchos más problemas de interacción social, más estereotipos y muchas cosas. Y yo fui con una chica que era más como yo y nos sentíamos como que estábamos en un grupo muy ajeno. Entonces sigamos a un grupo porque queremos sentirnos parte de una comunidad y compartir intereses y hablar, porque lo necesitamos y nos encontramos con personas tan diferentes. Nos quedamos así en plan, bueno, ¿y qué pasa? O sea, yo de verdad soy igual que ellas, pues no, es como que no. Sí, todas somos personas y sí, todas estamos dentro del espectro autista, pero si he venido a tratar de conocerme mejor, a ver, es que esto es muy complicado. Esto es muy complicado porque las personas Aspis, pues, y autistas también, pues nos sentimos diferentes toda nuestra vida. Entonces es como que construir nuestra identidad es algo que se ha quedado pendiente, que necesitamos hacerlo a posteriori, sobre todo en los autistas que hemos sido diagnosticados de adultos, ¿verdad? Entonces hemos tenido ahí unas carencias, hemos hecho mucho masking pues porque se nos ha exigido que no fuéramos como somos nosotros o nosotras, sino que fuéramos como es toda la sociedad, como son todas las personas neurotípicas. Se nos ha exigido eso. La gente en general ve que nuestra forma de actuar y de pensar pues es diferente, que hay diferencias y es difícil así pues tanto encontrar gente similar como incluso para que acepten. O sea, yo ahora mismo voy a una persona, yo soy autista, le digo, y me dice, ¿autista de qué? Tú no pareces... Por eso el típico comentario, tú no eres autista, no pareces autista en nada. A ver, sí, soy autista, pero no te parezco en nada autista porque estás pensando en un espectro muy amplio y te está yendo una persona que tiene unas características muy diferentes a las que tengo yo, aunque estemos dentro del mismo espectro. Igual que una tortuga y un tigre, pues sí son animales, pero son diferentes. Entonces, a ver, que necesitamos concreción. Otra cosa es que se argumenta que el término Asperger, que si tú lo estás usando es que eres similar a los nazis. Cuidado. Resulta que, claro, Hans Asperger colaboró en la eugenesia nazi con los niños con los que estaba trabajando. De hecho, antes se pensaba que había sido un salvador de muchos niños de ese ideal nazi. Y parece ser que la realidad asquerosa y perturbadora es que protegió a ciertos niños que eran más inteligentes, pero aquellos que no lo eran tanto los envió a una clínica conocida por practicar la eutanasia en niños que se consideraban menos. No acordes con el ideal nazi. Pero los que hemos venido usando el término Asperger o Aspis no somos simpatizantes del régimen nazi. Y si esa fuera la única razón, pongamos que esa fuera la única razón para eliminar el término del mapa, lo cierto es que eso no cambiaría la historia
ni los hechos. Y si esa fuera la única razón, lo cierto, yo creo, y ya lo dije en algún vídeo, es que se debería haber creado algún nombre alternativo, no solo del Asperger, de los diferentes tipos de autismo, porque hay muchos grados, es como el arco iris, un espectro es como el arco iris, con muchas variantes. Entonces deberían de hacerse especificaciones, porque es que de hecho incluso el Asperger me parece poco, o sea, se distinguía Asperger y luego todo lo demás estaba dentro todo del autismo. Pues aún hay que afinar más. No sé, es que somos mucho de concretar, y yo creo que se puede concretar muchísimo. Bueno, de que ahora se puede concretar muchísimo más, no hay duda, pero es que aún cuando se concretaba algo por aquello que estaba la palabra Asperger y tal, todavía se podía haber concretado más. Yo misma, cuando supe que era Asperger, lo que hice precisamente fue buscar características del Asperger. Y me pude identificar con muchas de esas características, con todo. Y como comentaba al principio, que hay muchas cosas que están erróneas. Y yo creo que eso se debe a que el hecho de que hablen de nosotros sin nosotros, pues como que no termina de funcionar. Pero en definitiva, lo que sí es seguro es que el término Asperger como que nos describía con más precisión. Yo creo que no es justo exigirnos no hablar de ello, sumergirnos en el limbo del autismo y esa prohibición basada en unas razones que no son ciertas, porque ni somos nazis, ni tenemos esa supremacía y esa cosa de superioridad que no queremos mezclarnos con... No, porque aceptamos que estamos en el espectro autista. No se trata de supremacía tampoco. Lo que sí sería como mucho una cuestión de que es un término desactualizado. Eso sí, por ejemplo, yo no hace mucho, eso porque tengo mi identidad también construida, pues cambié una vez más mi descripción del canal y puse mujer aspergiana, que es poco más o menos decir que soy un fósil. Pues es que este término de Asperger acabará desapareciendo porque ya no se va a utilizar, entonces va a desaparecer igual. Entonces, ¿por qué exigirnos que no hablemos de ello si terminará sucediendo naturalmente? Y no lo estamos haciendo por ninguna de las razones que nos quieren obligar, exigir y poner el límite de que no podemos usar esa palabra por razones que no son ciertas. Ni somos nazis, ni lo estamos usando porque es que nos sintamos superiores. Personas que hemos encontrado un poco nuestra identidad luego de años luchando por conocernos, porque estamos exigidos a ser como la media, nos volvemos a quedar así como otra vez sin identidad y sin más fundamento que el querer homogeneizar a todos para que todos seamos igualitos. Vamos a ver, si sabemos que eso en la educación es un error, que cada individuo tiene su ritmo de aprendizaje, su estilo de aprendizaje, sus necesidades especiales, etcétera, ¿por qué queremos homogeneizar a todas las personas que estamos en el espectro autista y considerar que todos tenemos las mismas necesidades, que todos somos iguales, que todos funcionamos exactamente igual? Tenemos cosas en común, pero también tenemos nuestras peculiaridades cada uno que hay que tener en cuenta. En definitiva, que necesitamos concreción, especificación, porque si no nos seguiremos sintiendo confusos, sin tener algo a lo que asirnos, un estilo de vida al que podamos adherirnos, la facilidad de poder contactar con gente que es pues más como nosotros. Igual dos personas, nadie es igual a nadie, no hay dos personas que sean exactamente iguales, pero personas que sean más afines y más acordes con cómo somos nosotros, lo cual va a repercutir en que nos comprendamos también mejor a nosotros mismos. El derecho, pues, a tener una identidad que nos permita sentirnos más seguros en el mundo. Porque es que los antes llamados Asperger también tenemos problemas, tenemos nuestros propios problemas. Aunque no tengamos los de aquellos que están en el autismo más severo, estamos intentando, la mayoría de nosotros es simplemente sobrevivir y no lo tenemos precisamente más fácil por ser más inteligentes o por tener más capacidad verbal. No, en realidad yo diría que al contrario. Precisamente yo creo que sufrimos más a causa de ello. Realmente antes se decía eso, que Asperger era como el trastorno invisible. ¿Y por qué? Pues es más difícil de detectarlo. Y también por eso yo creo que dentro del autismo demanda una categoría pues más específica. Y yo creo que es necesario para poder
comprendernos mejor, conocernos mejor y tomar mejores decisiones para nosotros, porque me parece súper bien que se favorezca a todo el colectivo autista, pero cabe preguntarse también si no, al hacer eso, no estamos perjudicando a una parte de ese colectivo con la excusa de que tienen menos dificultades o que es un tipo de autismo más suave y cosas así, porque no es nada de eso, simplemente es un tipo de autismo, está dentro del autismo, pero hay que conocer sus peculiaridades. Y va a ser difícil hacerlo si no hay más concreción dentro del espectro autista, que como ya digo, es demasiado amplio. Pues eso es todo, ya me contaréis. A mí la verdad que mi identidad pues me cuesta mucho construírmela y me cuesta mucho definirme, pues me doy cuenta de que necesito concreción y necesito especificar mucho todo, pues porque realmente va en mi naturaleza, soy así, pero me va a costar más conocer mi naturaleza. Pues eso es todo por el vídeo de hoy. No olvidéis cuidaros mucho, seguimos en contacto y ya nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.